dulce y sabe a... Está bien. Bueno, vamos con más palabras. Estamos en vivo y tenemos teléfonos nuevos. María Concepción Gutiérrez hace una pregunta de esas que requieren una respuesta breve. ¿Por qué surge la Inquisición? Breve, así. Una respuesta Pues así. por desgracia es muy breve Pues por respuesta. esas injusticias que tiene la historia. Ay. Sí, por desgracia también surge, ¿no? No, la Inquisición Pues, fue buena. ¿por qué surge? Surge por muchos motivos. Ya viste que aquí Primero, Torquemada dice que la Inquisición fue Sí. buena, pero Bueno, es que la quiero defender ahorita, pero nomás Está bien, termina. no vamos a Tú pelear. lánzate. Y además hay dos tipos de Inquisición. Fíjate que una vez leí la diferencia entre la Inquisición española y la Inquisición en España. Porque realmente la que llegó a México fue la española, pero en España ya existía una. La Inquisición era una institución, un instrumento político que sobre todo instauraron o explotaron los reyes católicos porque tenían como fin la unidad de una nueva nación que ellos estaban pues, de alguna manera creando. Se unieron varios territorios de la península ibérica y entre varios motivos y elementos unificadores estaba la moneda, estaba el ejército, la lengua, estaban las leyes y por supuesto estaba la religión. Entonces los reyes católicos lo que decidieron fue crear una institución que de alguna manera ya tenía unos antecedentes. En Europa ya existía una institución instaurada primero por el emperador Federico II y luego retomada muy adecuadamente por el Papa Gregorio IX. Más bien era como una manipulación. Era ¿no? una De un manipulación documento porque de querían, lo que Federico. querían era un poco perseguir la herejía y con esa excusa cabían cantidad de cosas. no, pues que habían cantidad de sobre todo los injusticias. judíos y los protestantes y los árabes que se querían Por lo deshacer menos en España sí rápidamente fue. de ellos. Hicieron expulsar primero a los judíos, luego con la Reconquista los últimos musulmanes que se fueron a finales del siglo XV, pues entonces empezaron a perseguir a todo aquel que no practicara el cristianismo y el que no se convertía pues era desterrado y entonces aquí, sobre todo lo que yo veo es que fue sobre todo un buen ingreso para la corona española, porque los judíos eran una comunidad aparte de muy rica y muy culta, que tenían unos comercios, tenían todos los gremios de zapateros, de joyeros, era gente muy, muy poderosa. Porque no les permitían tener tierras, entre otras cosas. Entre Es decir, otras cosas. si se dedicaban a la actividad comercial era porque tenían prohibidos la tenencia de la tierra. Pero por alguna razón eran un sector muy importante de la población a pesar de ser minoría y cuando los expulsaron de repente España se encontró con un vacío demográfico, cultural y económico que creo que durante muchos siglos no se pudo Y sobre recuperar. todo cultural, digo, Cultural fue horrible. catastrófico. Entonces la Inquisición lo que hizo fue empezar a perseguir a estas personas a través de un tribunal, un tribunal supremo. Primero empezaron siendo los dominicos los que llevaban ese tribunal, luego empezaron siendo letrados. De hecho, por ejemplo, algunos de los documentos que conservamos sobre lo que se hacía en la Inquisición es de los notarios que transcribían las preguntas y las respuestas de los sospechosos para ser procesados. Torturas hubo, todas las que podamos imaginar y más, por supuesto, los autos de fe que eran una especie como de... no sé cómo explicarlo. Espectáculo público. Un juicio horroroso. público en las plazas que se dedicaban como a sacar la vergüenza, a torturar a partir de, desde quemar las manos, a echar jarros de agua caliente a la gente, a quemarles en la hoguera. Las famosas hogueras empezaron y se desarrollaron ahí. Bueno, y las famosas ordalías también tienen mucho que ver con la Inquisición, es decir, estas Juicios pruebas de que Dios. sí, juicios de Dios a ver si el agua decide que es culpable o inocente. Y era digamos. ambicioso como poco, o sea, la gente, ahí se empezaron a inventar los fueros a la gente que de alguna manera controlaba y dictaba esa Inquisición. Ellos estaban totalmente, están libres de todo pecado, por así decirlo. Ellos no eran juzgados jamás. Y se mataron y se asesinaron a gente, por supuesto, inocente. No sé qué cifras pueden Inocente, yo creo que ¿verdad? todos, ¿no? Pues inocentes todos porque de alguna manera las culpabilidades eran un poco absurdas, ¿no? La blasfemia, la superstición, los delitos contra la propia Inquisición, los delitos de los propios religiosos, porque de alguna manera la Inquisición española sobre todo está bajo el rey, no tanto bajo la orden del Papa, sino que eso también dio como muchas controversias. Es que ese era el primer corona problema. y el Una vez Papa. que te juzgaba el tribunal de la Inquisición, quien aplicaba la pena era la corona. O sea, que estaban porque perfectamente que es unidas. un poco ahorita Era un lo que tú método de control. mencionabas. Claro, que lo que tú mencionabas, ahorita muy interesante respecto a la corona española, en efecto, que antes el antecedente realmente que copia la corona española, que es un fenómeno fundamentalmente resultado de las cruzadas. O sea, la Inquisición es un fenómeno de las cruzadas en el sentido de que Europa estaba muy cerrada, ¿no? Culturalmente, y en el momento que se dan las cruzadas es el momento que, gracias a la movilidad
económica, cultural, política, militar que dan las cruzadas, la Iglesia y los estados que se están formando, ¿no? Francia, Inglaterra, etcétera, se empiezan a hacer cada vez más poderosos, se empiezan a concentrar el poder, pero a la vez, al ir al Oriente, los contactos culturales con el Oriente generan, pues, digamos, una conciencia nueva, una especie como de revoltura de ideas que empieza a provocar nuevos enfoques religiosos, filosóficos, etcétera, que son los que le empieza a preocupar a la Iglesia y al Estado. Y entonces la Iglesia y el Estado, a lo largo, sobre todo del siglo XII, empieza a luchar por reprimir este fenómeno, digamos, de diversidad ideológica, etcétera, que pone en peligro su monopolio espiritual y fundamentalmente surgen a raíz de la cruzada Pues su Pero monopolio fíjate que- espiritual y finalmente político, digo, Claro, ese era el Qué que les raro, era porque muy hasta importante. el siglo XIX no se abolió, es decir, tuvo que llegar Napoleón a Bueno, pero decir, sí no estuvo "Se así de acabó". fuerte hasta el siglo Pues que XIX. yo había querido Pues había tenido varios... defenderla, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Quieres esperar después del corte para dar tu propia...? Sí, Oh, ¿verdad? oh, Porque además luego hay que decir que a México, a toda América llegó pues con la conquista española, evidentemente, que aquí no fue, digamos, tan fuerte por... Bueno, no sé si atreverme a decir eso, pero bueno, digamos que la intención de la Inquisición española era no ser tan estrictos en América por dos razones. Primero porque los indígenas no estaban convertidos o eran recientemente convertidos, de tal manera que ellos igual no tenían tan clara la diferencia entre lo que era dogma y lo que era herejía, y por lo tanto se decía que eran un poquito más suaves con esa idea de que a lo mejor ellos no tenían tan claro la diferencia y por lo tanto no podían ser tan rudos con ellos, y también un poco por esa imagen de la Inquisición de que no querían seguir siendo odiados como eran en España, sino una institución respetada y de alguna manera Yo creo defendida, ¿no? que el Pero- carácter de los indígenas de mano de obra barata o gratuita también ha de haber ayudado Sí, mucho a que por no los supuesto. exterminaran. Bueno, ya nos vamos a un corte. Ahorita regresamos. Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra, todos los sábados, como siempre, a las 9 de la noche, y con una opinión. Hay que darte la palabra, Eduardo, para que defiendas a la Se lo es que podemos quiera entregar a defender la Inquisición también. Me van a entregar a la Inquisición. Lo que pasa es que en una ocasión Sergio Pitol me recomendó la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez y Pelayo. Y yo quería hacerlo extensivo a nuestro público de La Dichosa Palabra, porque ahí lo que hace en 3 tomos, publicados por sepan cuántos, por Rúa, lo que hace Menéndez Pelayo es hacer una lectura verdaderamente minuciosa de los heterodoxos, los herejes, digamos, de la historia del pensamiento español. Y hay un momento en el que se mete con la Inquisición y plantea la cuestión de los índices, estos expurgatorios, donde se prohibían libros. Y realmente, bueno, según su análisis, hay una gran exageración en la censura que se ha hecho como un consenso respecto a la Inquisición. Lo que pasa Entonces yo es- simplemente lo remito a la lectura de Marcelino Como Menéndez y siempre, Pelayo, y él se información defiende es la solo. base de Sí. la Así es. argumentación, pero mucha gente también lo ha querido comparar con el nazismo y con lo que se hizo la persecución de los judíos en la época de Hitler, y bueno, pues comparando las cifras y los siglos que hubo, sobre todo, evidentemente el nazismo fue mucho más brutal en ese aspecto, lo que no quita También- culpa tampoco a la También Inquisición. había menos gente cuando la Inquisición, lo que no quita culpa a los nazis, desde luego. Bueno, la mera verdad es que no por andar comparando cifras, yo no las he comparado, pero el fenómeno de la Inquisición, digamos, cuando surge propiamente en Europa, que realmente surge como respuesta a la cruzada contra la herejía más importante europea, que fue la cruzada contra los cátaros, que prácticamente aniquilaron a una tercera parte de la población del sur de Francia. Esta cruzada contra los cátaros, que justamente empieza en 1206 a raíz de los resultados de la Cuarta Cruzada y que termina en 1226, justamente parece ser que el Papa Gregorio IX fue el primero que organiza la Inquisición en el sur de Francia, justamente en 1227. Como resultado, por supuesto, de políticas anteriores que se habían empezado a organizar, y le da inmediatamente la Inquisición a los dominicos, ¿no? Se la da a los dominicos. Y de hecho la lucha contra los cátaros, contra esta gran herejía tan importante y tan vinculada a muchos aspectos culturales de esta Europa que surgía, de esta Europa del gótico, de esta Europa maravillosa, que renace, es exactamente el momento
en el cual los están tratando de acabar con los cátaros, de 1227 que se funda la Inquisición, al 1244 que es Montsegur, que es cuando destruyen totalmente ya la herejía, y realmente la persecución y la matanza de gente en ese inicio de la Inquisición Es que es fue brutal. brutal. La Inquisición O sea, es española no será espantoso. sino una heredera de esa Inquisición que tú Exactamente. Por eso mencionas. se hacía la española. distinción entre la Inquisición en España, que era la heredada del Y que Reino es de la Aragón, más que famosa, eran los la que se más habían ido de famosa, Francia. Que para nosotros es la y más las- famosa, por supuesto. Pero la que llegó llegó a México fue la española, no la de... Así es. Claro, que es curioso nada La de más. Cerezuela, además. Una última cosa chistosa es que en la época de la Inquisición, los reyes que implantaron la Inquisición fue en Francia, San Luis IX el Santo, justamente en Castilla estaba Fernando III el Santo también. Puro santo. Y esos puros santos, ¿no? O sea, teóricamente se lo crea. santos y Gregorio IX también. Nos van a aplicar la Inquisición aquí como no empezamos Hablar de cambiar otra tema. cosa. De otra cosa. Queremos